Bueno, para mí es una alegría estar junto a ustedes, hermanos. Cuando llega alguien a nuestra asamblea y vienen de distintos lugares, colombianos, de Brasil a veces, de la Argentina de todos lados, de Chile. Hemos recibido muchos hermanos de Chile, vez pasada. Y qué hermoso que hay algo que nos une, es algo invisible, que es el Espíritu Santo. Y dice la palabra ahí en Romanos que el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros el amor de Dios. Entonces espontáneamente sale un amor hacia el hermano sin haberlo conocido. Y nosotros lo recibimos con tanta alegría, como hoy me han recibido a mí, con tanta alegría, porque somos hermanos en Cristo. Y Él, como hemos cantado, nos ha adoptado como hijos de Dios. Y por medio de Cristo nosotros a Dios le podemos decir Padre, Padre nuestro. Qué hermoso que Cristo hizo cercano a Dios. Y a veces solíamos cantar cuando éramos niños hasta que llegó un hermano y dijo, somos un pequeño pueblo muy feliz. No, hermano, ¿qué somos un pequeño pueblo? Somos un montón, millones de millones que un día vamos a estar alabando y glorificando a Cristo, allí en los mismos cielos, en donde Él ha ido a preparar, como vamos a ver enseguida, morada para nosotros, para estar en adoración. Es tan importante la adoración, hermanos, hacia Dios, que en los cielos se adora a Dios. Los ángeles adoran a Dios. Y nosotros tenemos que vivir vidas de adoración. No hay otra forma de vivir. Y bueno, con Carlos nos conocemos ya hace muchos años. Siempre recuerdo la mano que me dio Carlos cuando llegamos acá por los años 90. Se me rompió el auto y Carlos ahí me llevó, me presentó al mecánico, me lo hizo arreglar. Y bueno, de allí quedó entablada una amistad y en el Señor, ¿no? Eso es lo hermoso, ¿no? Él y su familia. Así que agradecemos al Señor el estar aquí y de ver lo hermoso del mar que ustedes tienen aquí en La Serena. Yo con mi esposa tenemos 5 hijos, los 5 están casados, con hermosas, para mí son hijos más, son 10 digo yo, y 14 nietos. Mis 2 nenas se me fueron temprano, una está en Alemania y otra está en Estados Unidos, y también están sirviendo al Señor. Y eso es lo más hermoso que como familia, con mi esposa damos gracias a Dios todos los días de nuestra vida, de que nuestra familia está sirviendo al Señor, tanto en Alemania como en Estados Unidos como en Mendoza. Y cuando Carlos me invitó, digo, bueno, ¿qué puedo tocar con mis hermanos? Yo había pensado en un tema y el Señor me llevó por otro tema. Y me llevó a Juan capítulo 13. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo algunos puntos de este capítulo y vamos a pasar después al 14. Dice Juan capítulo 13, antes de la fiesta de las Pascuas, versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fijémonos que en esa noche el Señor estaba ya por celebrar la cena y el Señor sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, que otro le iba a negar y que muchos de ellos le iban a abandonar. Ahí el Señor empleaba la omnisciencia, sabiendo los pecados que habían cometido y sabiendo los pecados que iban a cometer. Sin embargo, va a decir que los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Es un amor que llega hasta las entrañas, el Señor los amaba, aún al mismo que lo iba a entregar. En la disputa, antes de entrar, se disputaban quién se iba a sentar al lado del Señor, y en esa disputa la ganó Judas. Sin embargo, el Señor le dio el bocadito de honra a Judas, sabiendo que lo iba a entregar. Y cuando lo entrega Judas, le da un beso y le dices, amigo. Y el Señor no usa la palabra sarcástica como nosotros solemos hacer. Le dijo amigo porque
el Señor estaba mirando su corazón. Amigo, me has traicionado. ¿Cuánto tiempo estuviste conmigo? Hasta ese momento el Señor le dio la oportunidad para que Judas se arrepintiera. Jesús conocía bien a sus discípulos, conocía sus debilidades y sabía que les iba a fallar. Pero así todo los amaba, como nos ama a nosotros, hermanos. Y yo muchas veces me planteo, ¿cuánto amo yo a mi hermano? El Señor lo amó hasta lo sumo, hasta el extremo. ¿Cuánto amo yo a mi hermano? Siendo que Dios ha puesto en mí ese amor que derramó por medio de su Espíritu Santo en mí. Hay dos tipos de amor, hermano. El amor natural, que es un amor espontáneo que todos los tenemos. El amor al hijo, el amor a la esposa, el amor al nieto. Ese es un amor natural, pero el Señor a nosotros puso un amor espiritual. Por allí yo a este hermano no lo paso. ¿Cómo no lo pasás? ¿Cómo no lo pasás? ¿Qué nos está mostrando el Señor? Un amor extremo, un amor que yo tengo que tener para con los hermanos. Y si el hermano es difícil, pues muchas veces nos encontramos con hermanos difíciles, por sobre todas las cosas, lo tengo que amar. Porque el Señor me manda a amarlo. No puedo hacer otra cosa que amarlo. Hermano, es muy triste cuando se tienen raíces de amargura para con un hermano. Es que me hizo esto, entonces ¿cómo? Pero el Padre nuestro dice, si no perdono, Él tampoco me va a perdonar. Entonces es muy serio. Y después no vamos a 1 Juan, que es mucho más duro, que trata de homicida a la persona que no ama a su hermano. Así que esta es una enseñanza que el Señor nos está dejando. Después dice el capítulo 13, lo seguimos leyendo, y cuando cenaban, antes de ir a la cena, vamos a ver qué pasó antes de la cena. Vamos a ir al capítulo 22 para ver qué pasó después de la cena. Antes de la cena, perdón. Dice así, capítulo 22 de Lucas, 7 al 16. Si alguien lo quiere leer, hermano, no se está grabando esto, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a leer yo. Me olvidé bajar los anteojos, pero voy a tratar de leerlo bien. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús, esto es importante, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, cuando estaba con los discípulos, allí el Señor lo llamó, en el griego, lo llama a Pedro y a Juan aparte. ¿Para qué? Para que Judas no se enterara de dónde iban a celebrar la cena. Ni los discípulos sabían. El Señor le iba a dar las indicaciones específicas a Pedro y a Juan, cómo iban a llegar al lugar. Quiere decir que no lo sabían. Entonces el Señor se guardó ese silencio para que Judas, que tenía la intención de entregarlo, no lo entregara antes de decir varios capítulos que están impresos en Juan, que son maravillosos. Entonces lo llama a Pedro y a Juan y les dice, id, prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la preparemos? Y él le dijo, he aquí, ve que no lo sabían, ¿dónde quiere que la preparemos? Estaban a solas, esto Judas no lo estaba escuchando. He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la entrada, hasta donde entrare. Era algo que no se daba en aquel momento en la ciudad oriental. Era muy difícil que un hombre llevara el cántaro. Era por lo general las mujeres los que llevaban el cántaro, no un hombre. Entonces, cuando ellos entraran a la ciudad, lo iban a distinguir en forma inmediata. Ahí, a este lo vamos a seguir. Y me recuerdo que un hermano dijo, es como la guía del Espíritu Santo. Cuando uno se guía a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a llevar al lugar preciso. Y este hombre lo llevó a Pedro y a Juan
al lugar preciso. Cuando Pedro y Juan se encargan de la cena pascual, ¿qué tenían que hacer ellos? Comprar el cordero, comprar el vino, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Entonces, compran el cordero, tenían que ir temprano porque había mucha gente haciendo sacrificios de sus corderos. También acuérdense que el Señor se enojó en un momento dado porque allí se usaba el templo para hacer negocio. Entonces ellos llegaron, ofrecieron el cordero y dice Alfred Henderson que llevaban 2 palos puestos en sus hombros y el cordero en el medio de los dos. Y llegaron allí y comenzaron a preparar la cena del Señor. Y cuando prepararon la cena del Señor, vamos otra vez nuevamente a Juan, capítulo 13. Dice, y el 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto, su manto, y tomando un lebrillo, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Hasta ahí vamos a llegar un ratito. Fijémonos que... Ay, gracias, mi amor. Sí. Perfecto. Perfecto, lo están leyendo. Fijémonos. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¡Qué increíble! ¿De quién era? ¿Quién tenía que hacer el servicio ahí en ese momento? Cuando la gente invitada llegaba a ese lugar. El siervo más bajo. Pero como había una disputa antes, se estaban disputando quién iba a ser el mayor, quién iba a sentarse al lado del Señor y todo eso, tenían su orgullo personal y se sentaron. Ninguno, como yo le voy a lavar los pies, porque era una costumbre, venían cansados de caminar, usaban sandalias, llenos de polvo del camino, sus pies bien cansados. Entonces el siervo más bajo era el que lavaba los pies, y no solamente lavaba los pies, sino que los masajeaba y después los secaba. Y nadie tomó esa posición. Todos se fueron y se sentaron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se levantó. Pero hay algunas cositas que apunté. Cuando el Señor se levanta, dejó el lugar de honra. Y cuando el Señor dejó el lugar de honra, me fui, ¿a qué dejó el Señor? Dejó los mismos cielos para venirnos a buscar a nosotros, pecadores perdidos, que no teníamos ningún tipo de esperanza. Él dejó el lugar de comodidad. Él se ofreció, Él dijo, yo voy. Y cumplió con el propósito de Dios. Y Él se levantó en aquella cena y se ciñó, dice, se sacó el manto que lo hacía Señor, y se ciñó con una toalla de siervo, siendo una persona diciendo, soy el más humilde de los que estamos acá. El Señor nos deja una enseñanza de humildad tremenda. ¿Cómo somos nosotros? El Señor dice que tenemos que ser mansos y humildes. ¿Cómo me enfrento a situaciones difíciles? A veces es difícil, ¿no? Pero el Señor se paró, se ciñó la toalla de siervo, se humilló y, dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos.
es importante que él toma el lebrillo, ¿no es cierto?, lo llena de agua y el agua es figura de la palabra del Señor. Entonces se acerca a los discípulos y nadie dijo nada. ¡Ay! Pusieron los pies para que el Señor se los masajeara, se los limpiara, se los secara. Los más campantes estaban los discípulos. Ninguno reaccionó hasta que llegó a Pedro. Pedro siempre nos dejó una enseñanza. Me encanta Pedro, porque si hay un discípulo que dejó enseñanza expuesta en la palabra del Señor, por impulsivo, es Pedro. Y podemos ver varias cosas de Pedro. Cuando dijeron, ¿tú qué piensas que eres? Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la barca, Pedro dice, yo voy. Si tú me autorizas, yo voy. Yo creo, tengo fe. Y se fue en busca del Señor. ¿Que no tenía fe Pedro? Claro que tenía fe. Muchas veces dicen que Pedro no tenía fe. Pedro tenía fe para bajarse de la barca. ¿Vos te bajarías si no tenías fe? El Señor lo mandó. Pero ¿saben qué? La circunstancia de la vida le hizo mirar a su alrededor y comenzó a hundirse. Pero no se equivocó una segunda oportunidad. Pedro miró al Señor y se encontró con el brazo extendido y la mirada del Señor. Se equivocó una vez, pero no una segunda vez. Entonces Pedro, cuando llega al Pedro, le dice, ¿cómo se da cuenta de que es el Señor? El Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies? Yo no soy digno de que tú me laves los pies. Yo tendría que lavarte los pies. No me lave. Y entonces el Señor le va a decir algo muy importante. Le va a decir, lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo, no tendrás comunión. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y acá hay una enseñanza muy interesante, hermano, porque el Señor, en el transcurso del día, uno se ensucia los pies. Y entonces Pedro le dice, no solamente los pies, completo. Y el Señor le va a decir, no, hay uno solo de ustedes que no está lavado completo. Vos estás lavado, Pedro, pero te hace falta la limpieza diaria, la limpieza de tus pies. Y ustedes saben que cuando el sacerdote fue encomendado al sacerdocio, a Aarón con sus hijos, fue lavado en forma completa. Ahí hay una palabra en Éxodo 29:4, en el griego dice lipo, pero después no se lavaba en forma completa, lavaba solamente sus pies, porque ya había sido lavado en forma completa el sacerdote. Entonces el Señor iba a plasmar una idea allí, ya estás lavado, Pedro, pero a diario tenés que lavar tus pies. Y esto nos lleva a nosotros a una reflexión, hermano. Un hermano también precioso dijo, he nacido para pedir perdón. Y realmente todos los días de nuestra vida tenemos que pedir perdón al Señor. Porque de una u otra manera pecamos. Y si no, le hacemos a Dios mentiroso. Por eso el Señor dice que cada día tenemos que pedir perdón. Tenemos que limpiar nuestros pies, nuestro corazón. Que la sangre de Cristo nos limpie, nos purifique para tener comunión con el Padre. Y cuando oramos, hermanos, realmente, si tenemos pecado, la oración no llega ni al techo. Tenemos que estar manos limpias, dice la Biblia. Manos limpias nada más. Y a veces el salmista decía, y perdóname aquellos pecados que me son ocultos. Hasta eso el salmista le pedía al Señor. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros a diario limpiemos nuestros pies. Y era un poco la enseñanza que Cristo le estaba dejando allí a los discípulos. Ahora bien, fijémonos que la palabra del Señor, el agua, es aplicada nada más que a esa suciedad. No es aplicada a todo el cuerpo, es aplicada a esa suciedad, nada más. No fue necesario lavar todo el cuerpo, fue a esa suciedad. Por eso es que el Señor nos dice que vivamos limpiándonos con la sangre preciosa de Cristo nuestros pecados. Ahora vamos a ir
Juan 14. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Acá me gusta tomarlo del griego. Yo no he estudiado el griego, pero como dice Luis Carballosa, no hace falta estudiar hoy día griego. Hace falta ir a la computadora, poner la palabra y ahí te sale todo. Así que me encantó lo que dijo Luisito la otra vez. Dice, no se turbe, allá creed en Dios, tiene una acepción, confiad. Hay otras versiones que dice confiad en Dios. Pero allá la idea es así, como creéis, en Dios que no le veis, van a tener que creer en mí, porque de pronto, ustedes ahora que me tocan, de pronto yo no voy a estar más con ustedes. Pero sabedlo, que yo voy a estar siempre a vuestro lado. Siempre. No me van a ver, pero yo voy a estar. Y era la promesa que el Señor le estaba haciendo, porque los discípulos todavía tenían una confusión, pobrecitos. Y pienso que Judas tenía confusión. Por eso Judas lo entregó. Judas pensó, me retraigo un poquito hacia atrás, porque, fijémonos, porque yo me planteo de joven, ¿por qué lo entregó Judas? Y yo pensé algo que lo he dicho muchas veces en la prédica allí en Mendoza, pienso que lo entregó porque Judas vio muchas veces que el Señor, cuando lo quisieron apedrear, ¿qué pasó? Salió entre medio de ellos. Cuando lo quisieron matar, también salió entre medio de ellos. Y después dice que en una oportunidad se escondió y se fue. Salía entre la gente el Señor. Entonces Judas dice, yo lo voy a entregar para que realmente Cristo tome autoridad y ponga el reino político. Porque recordemos que Herodes pensó que Cristo iba a poner un reino político, por eso lo quiso matar cuando tenía 2 años. Recordemos a Juan el Bautista, ¿eres tú? Cuando vio descender la paloma y dijo, este es mi hijo en el cual tengo contentamiento. ¿Eres tú? Le manda a decir, ¿eres tú el Mesías? ¿Cómo no instala el reino político? Y los discípulos cuando se está ascendiendo, capítulo 1 de Hechos, Señor, ¿cuándo vas a instalar tu reino? Es que el Señor vino a instalar un reino espiritual. Y Judas pensó que él podía liberarse como se había liberado en otras oportunidades. Y instalar en ese momento y liberarlo del yugo de los romanos. Pero el Señor vino a instalar un reino espiritual, hermano. Hasta que lograron entender cuando vino el Espíritu Santo lo que el Señor iba a instalar sobre la tierra, un reino espiritual. Por eso el Señor iba dejándoles grandes enseñanzas y juntó a sus discípulos para dejarles grandes enseñanzas y no permitió que Judas supiera dónde se iban a reunir, porque él iba a dejar el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, una enseñanza tremenda, plasmada en los corazones de sus discípulos, y el Espíritu Santo le iba a hacer recordar lo que el Señor le había plasmado en sus corazones. Fue algo maravilloso lo que el Señor le dijo. Esos capítulos son fantásticos. Allí en la cena y caminando, el Señor le iba informando todo lo que ellos tenían que saber de lo que iba a suceder y lo que iba a venir. Y qué hermoso que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis, confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que volveré y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso que ese os tomaré a mí mismo significa lo mismo que en el capítulo 1 de Juan, versículo 1. Dicen que la comunión de Cristo con el Padre es cara a cara. Ya emplea una palabra el griego que dice que es cara a cara la comunión que tiene con el Padre. Y así la comunión que vamos a tener con nosotros el Señor, la comunión que va a tener con nosotros el Señor, va a ser, os tomaré a mí mismo. Eso significa que va a estar cara a cara con cada uno de nosotros. Recordemos que el Señor es omnipresente. Está en todo lugar. Y le vamos a tener cara a cara. Cada uno de nosotros vamos a tener al Señor Jesucristo cara a cara. Así como Él tiene cara a cara con Dios,
aunque muchas veces no se entiende, vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo, porque Él dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Esa es la promesa que los discípulos estaban recibiendo, que el Señor iba a preparar morada. Y fijémonos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No son nuestras moradas esas. No son. Porque si no, no hubiera dicho, voy a preparar moradas para ustedes. Y esto me hace acordar a cuando se daban a casamiento en la antigüedad. El padre venía con su hijo, le presentaba a la chica, se iba después a su casa, extendía la casa del padre. Cuando estaba terminada la casa del padre, la casa que él estaba extendiendo en la casa del padre, volvía, se casaba con la chica y la llevaba a vivir a donde él había preparado morada. Y allá junto al Padre. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. El Señor ha ido a preparar morada para que disfrutemos de su presencia. Y el que ve a Cristo ve al Padre. Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes? Yo reflejo al Padre. Yo soy Dios. Pero si seguimos leyendo un poquito más abajo, no sé quién me lo apretó, pero bienvenido. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Fijémonos que Tomás le hace una pregunta. No sabemos ¿a dónde vas? Primero le dice. No sabemos a dónde vas. Y el Señor le invierte la pregunta. ¿Se dieron cuenta? Le invierte la pregunta. Dice, Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. El Señor le va a decir, yo soy el camino. No podés ir allí si no pasas por el camino. Y es muy importante. Mi madre, voy a dar un ejemplo de mi mamá, porque ella buscaba la verdad. Ella buscaba quién tenía el camino que la conducía a Dios. Y empezó a buscar en varios lugares quién tiene el camino que conduce a Dios. ¿Quién es la verdad que me lleva a la meta, que me lleva al cielo? Es la pregunta que mi mamá se planteaba siempre. Y un día pusieron una carpita al lado de mi casa, porque también era todo baldío, todo viña ese lugar cuando mis padres fueron a vivir. Y pusieron una carpita en un lote vacío. Mi madre le prestó la corriente. Yo chiquito voy y le pregunto a don Guillermo Cup. Yo no sabía que se llamaba don Guillermo Cup. Y le pregunto, don Guillermo, don, le decía yo, ¿qué van a hacer acá? ¿Un circo? Le digo. Y me dice, algo mejor que un circo. Algo mejor que un circo. Entonces pidieron la corriente a mi mamá le prestó la corriente. Don Norman Hamilton, un hombre de Dios, misionero, creo que fue un miércoles que predicó, y lo primero que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y mi mamá dijo, este es el camino, Jesucristo. No hay otro camino, Jesucristo. Y si hay alguna persona que todavía no ha encontrado este camino, Jesucristo te dice que Él es el camino. Si tú quieres llegar a la meta, Él es el camino. Si tú quieres tener vida eterna, Él es el camino. No podés tener ni vida eterna, ni llegar a la meta, que es el cielo, si no pasás por Jesucristo. Y mi mamá entendió esa gran verdad, y en ese momento entregó su corazón al Señor. Y cuando uno entrega su corazón al Señor, dice, perdona mis pecados, Señor, lo primero que tiene que decir. Reconocerse pecador, que uno es pecador, que nada puede hacer uno. Nuestras obras, todo lo que podamos hacer, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia. No llegan a ningún puerto. Pero con Cristo, cuando uno reconoce que es pecador y pide perdón al Señor, de todo corazón, el Señor inmediatamente te perdona, te toma en sus brazos y te lleva al redil. Es hermosa la experiencia que tuvo mi mamá. Y de ese día mi mamá nunca se apartó del camino. Y nos llevó a nosotros que éramos chiquitos a sus caminos. Y qué hermoso que ella nos llevó como mamá, nosotros nos entregamos al Señor y hoy podemos decir,
que el camino es Jesucristo. Y que Jesucristo, hermano, no es una religión. Jesucristo nos da una comunión con el Padre. No es una religión, es una relación que yo tengo con Dios. Y eso es lo más hermoso que tenemos nosotros los hijos de Dios. No es religión, porque Dios no religa nada. Dios hace todo nuevo. Y Dios a nosotros nos transformó, nos dio una vida nueva, una vida en abundancia y una vida eterna. Qué hermoso que es tener esa relación con Dios. Y cuando nosotros doblamos la rodilla e invocamos a Dios a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, tenemos una relación fluida y hermosa. Y entramos al lugar santísimo en el momento que nosotros lo deseamos. Lo único que exige Dios es que tengamos manos limpias. Y una vez más, yo no conozco a las personas, pero si hay alguna que no le ha dicho sí a Jesucristo, hoy es el momento de decirle sí a Jesucristo. No interesa la edad, ¿eh? Yo recuerdo una vez, voy a contar una anécdota muy triste, que teníamos un empleado que se llamaba Henry Aido, y yo le hablaba del Señor en mi casa, porque le digo, mira, tengo que hacer un trabajito en mi casa, fuera de hora de la empresa, quiero que lo hagas en la casa. Y yo le hablaba del Señor y él me decía, yo soy joven, no, esto es para viejos. Le digo, no es para, ni para joven, ni para, es para todo, le digo yo, porque el Señor te llama en cualquier momento. Y bueno, le predicaba y siempre me decía lo mismo. Y bueno, un día le dimos una obra en el campo y como era en el campo no tenía que pasar por empresa. Y un día, un sábado, llega el hermano. Me extrañó que viniera el hermano. Y me dice, Luis, dice, vos sabés que he visto en el diario alguien que ha tenido un accidente en la calle San Martín, de ahí de Mendoza, y un auto lo ha atropellado a un muchacho que iba en moto. Y mi hermano no aparece, porque era muy pícaro. Por eso no quería entregarse al Señor. A veces por cosas que uno tiene no quiere entregarse al Señor, por no dejarlas. Y no quería dejarlas. Y dice, ¿por qué no vamos a la morgue a ver si es mi hermano? Porque mi hermano no aparece por ningún lado. Y fuimos a la morgue y nos encontramos con Henry Aido allí, en la morgue. Él esperaba ser viejo para entregarse al Señor. Hoy es tiempo, mañana puede ser tarde. ¿Te sientes casi resuelto ya? Dice un himno y con esto termino. ¿Te falta poco para creer? Pues ¿por qué dices a Jesucristo y no, mañana te seguiré? Pues sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, perdidamente, completamente perdido es. Así que hoy es tiempo para aquel que no ha conocido a Cristo. Y para aquellos que hemos conocido a Cristo, es tiempo de que vivamos vidas de adoración al Señor, vidas limpias y amando a nuestros hermanos y pensando que el Señor viene y viene pronto. Él ha ido a preparar moradas y va a venir a buscarnos. Qué hermoso. Yo pienso, qué lindo si sería esta generación en donde el Señor nos trasladaría a su misma presencia. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿no? Porque yo sé que Carlos me conoce, así que agradezco esta oportunidad que me han brindado y espero que así como yo he disfrutado de la palabra, porque el Señor le habla a uno primeramente y después comparte con los hermanos, ustedes también la hayan podido disfrutar. Así que el Señor les bendiga y me alegro que en este lugar se haya levantado una luz preciosa, que es la luz del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano.